comandante de la zona militar con sede en Cobán, Alta Verapaz. 2 semanas habían transcurrido desde que asumí el Ministerio de Gobernación, cuando mi hijo mayor, el bachiller Ricardo Méndez Ruiz Valdés, fue secuestrado. Mi hijo Ricardo es un muchacho de 23 años, estudiante de los últimos años de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos. Jamás ha participado en política, ni fuera ni dentro de la universidad, dedicándose exclusivamente a sus estudios y a realizar actividades deportivas. Por lo tanto, no había ninguna razón para que fuera objeto de algún tipo de protección. Sin embargo, fue y sigue siendo víctima de secuestro, ajeno por completo a luchas partidistas, sin ninguna responsabilidad de las actuaciones de su padre, es decir, inocente de cualquier cargo que se le quiera imputar, por irrazonable que fuera. El secuestro es el delito más cruel que puede cometerse contra el ser humano, porque se basa en la extorsión y en el chantaje bajo amenaza de suprimir una vida inocente. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre un político corrupto que usa el crimen y la violencia para mantenerse en el poder y un comunista que secuestra a gente inocente y explota a una familia sabiendo que no cumplirá su parte del trato? Si yo, como padre de Ricardo, sufrí un gran impacto, ya es de imaginarse el sufrimiento de mi esposa, la madre de mi hijo, una mujer consagrada a su hogar y a su iglesia. Mi hijo fue secuestrado en la ciudad universitaria el 23 de junio. Días después recibimos una comunicación del Partido Comunista de Guatemala, el PGT, haciéndose responsable del plagio. Para liberar a mi hijo, el PGT ponía 2 condiciones a sabiendas de que una de ellas era imposible de cumplir. Accedimos con mi familia a publicar en diarios impresos, radioperiódicos y noticieros de televisión una exposición del PGT y otro documento de denuncia contra el gobierno. Pero no podíamos acceder al otro requisito o exigencia, ni yo como Ricardo Méndez Ruiz, ni como ministro de Gobernación. El PGT demanda la libertad de más o menos 8 personas que habían desaparecido desde hacía varios meses o años. ¿Cómo podía yo dar cuenta de la vida de la periodista Irma Flaquer, por ejemplo, si su desaparición ocurrió hace más de 2 años? Repito, hace 36 días asumí el Ministerio de Gobernación, por lo que no estoy en capacidad de responder de actuaciones que se acusan a mis antecesores. Y sabido es que el actual gobierno no es una continuidad del anterior. Y de ahí el porqué del movimiento del 23 de marzo pasado. Hace pocos días recibimos otra comunicación del PGT que hizo llegar de forma subrepticia y nuevamente plantean otras exigencias. Ah, pero eso sí, advierten que no se debe de hacer ninguna clase de publicidad de sus exigencias, sino que únicamente se cumpla con ellas. Contra todas las recomendaciones de mis amigos, con el dolor que implica la posibilidad de que mi hijo sea inútilmente sacrificado, con el sentimiento de mi esposa, la amargura de un padre de familia y la tristeza de los hermanos de Ricardo, me veo obligado, como Ricardo Méndez Ruiz,
como padre, como ciudadano, como ministro de Estado, me veo obligado, repito, a rechazar el cobarde chantaje del Partido Comunista. Y sé que mi hijo sabrá comprender, pues aunque apenas es un muchacho, tiene un claro concepto de lo que es dignidad y valor cívico. Ocurre, pueblo de Guatemala, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que el Partido Comunista impone otras condiciones que de antemano sabe no se pueden cumplir. Además, estamos seguros de que aunque pudieran ser cumplidas, posteriormente los comunistas que tienen en su poder a mi hijo fijarían otras exigencias, es decir, seguirían con el chantaje, jugando arteramente con la vida de un ser humano. En primer lugar, demandan que en todos los diarios capitalinos, en la mayoría de los radioperiódicos y en los noticieros de televisión se dé publicidad a otro documento del Partido Comunista, que debería publicarse mañana viernes. Esta publicación significaría un gasto de no menos de 40,000 quetzales, pero también el PGT exige que el documento se dé a publicidad en periódicos de Estados Unidos, México, los demás países centroamericanos y Panamá, cuyo costo adicional haría un total aproximado de 85,000 quetzales y dólares. De alguna forma podrían hacerse las publicaciones e incluso estando rigiendo el estado de sitio. Por razones humanitarias, el gobierno permitiría que se diera a conocer el documento del Partido Comunista. Sin embargo, no se cumplirían totalmente las demandas de los secuestradores. La otra exigencia es absolutamente imposible de aceptar y de cumplir. El PGT pretende que yo, Ricardo Méndez Ruiz, haga señalaciones al ejército y me exigen una publicación sobre capturas, desapariciones, asesinatos ocurridos en los últimos 4 años, con la obligación de informar cómo han ocurrido, quiénes son los directamente responsables y qué hicieron con los ciudadanos capturados. A menos de que yo fuera un mago o mintiera y calumniara, no podría en forma alguna esclarecer estos hechos y elaborar el informe que se exige, porque jamás tuve injerencia o participación en ellos, ni existen rastros que pudieran llevar a su esclarecimiento. No se trata de procesos contenidos en un expediente, sino en actos sórdidos, incubados por la violencia en el mayor secreto. Podrían ser crímenes políticos o venganzas personales, pero todo ello indudablemente se realizó en el más profundo misterio, usando procedimientos propios de la corrupción política, o sea que se trata de hechos vergonzosos, de los mismos que dieron lugar al levantamiento militar del 23 de marzo, que terminó definitivamente con esta situación. Fuera de que institucionalmente el gobierno no puede aceptar exigencias irrazonables y que de accederse significaría un acto de debilidad ante el chantaje, estoy convencido de que si yo cumpliera ahora con las demandas, dentro de un par de semanas o meses, el Partido Comunista nuevamente trataría de imponer nuevas condiciones y así sucesivamente, sin que cumplieran con su palabra. Déjenme decirles, compatriotas, amigos guatemaltecos, que no soy un hombre adinerado, no soy un empresario, no he reunido capitales. Toda mi vida, lo dije antes, ha estado al servicio del ejército, vale decir, de mi patria. Y hemos vivido con mi familia
del sueldo al que tengo derecho, fruto de mi esfuerzo y responsabilidad de soldado. Con las primeras publicaciones que demandó el PGT, me he quedado endeudado. ¿De dónde voy a obtener ahora aproximadamente 85,000 quetzales y dólares para las publicaciones que el Partido Comunista exige que se hagan aquí en Guatemala y en el extranjero? Pero eso es secundario. O quizás en un momento dado encontraría alguna fórmula para financiar esas publicaciones. No es esa, empero, la razón básica de mi negativa de acceder a las exigencias de los secuestradores comunistas. Ya lo he dicho y lo reitero. Como ministro de Gobernación, no voy a poner en peligro la integridad del Estado. Como militar, no aceptaré chantajes. Como padre de familia, no admito que sea la vida de mi hijo un simple objeto de negociación. Insisto en advertir que estoy plenamente convencido que la existencia de Ricardo puede ser destruida en cualquier momento. Me duele en lo más profundo de mis sentimientos pensar que no vuelva a ver a Ricardo. Mi esposa, la madre de nuestro hijo, también está consciente de la realidad de esta angustiosa situación. Mis otros dos hijos no están menos consternados. Sin embargo, la decisión está tomada, porque sabemos que aunque ahora pudiéramos cumplir con las exigencias del PGT, los comunistas no cumplirían con su parte. Frescas están las experiencias de otros guatemaltecos que también fueron secuestrados y otros que permanecen contra su voluntad en poder de sus captores, los que inicialmente plantearon unas demandas que fueron cumplidas, pero que los secuestrados no fueron liberados. Fijaron otras demandas que también se cumplieron y tampoco se les dio la libertad a los secuestrados. Y así para nunca terminar. ¿Cómo pues poder creer en los que tienen en su poder a mi hijo, en los que lo tienen secuestrado? Frente al pueblo de Guatemala, sin ocultar nada, con la verdad de un padre que ama a su hijo secuestrado, he expuesto la realidad de la situación. Si mi hijo no es liberado, si su integridad física no es respetada, la acusación popular llegará hasta donde se ocultan los culpables de este delito. Y si mi hijo Ricardo, que es inocente, es víctima de la crueldad humana, si es absurda y criminalmente sacrificado, el pueblo de Guatemala estará enterado de quiénes son los asesinos. Y Dios me dará a mí, a mi esposa y a mis otros hijos la fortaleza y la serenidad que esperamos, mientras que los culpables serán señalados por el justo dedo acusador de Dios y de un pueblo sediento de paz, de justicia y de tranquilidad que rechaza estos procederes absurdos. Yo, ni hoy, ni mañana, ni nunca, actuaré con espíritu de venganza. No hay cabida en mi corazón para el odio y el rencor. Mi corazón está lleno de amor para Ricardo y de ternura para mi esposa y mis otros hijos. De modo que no hay sitio para la venganza y el odio. Demando del pueblo de Guatemala su colaboración. Y pido de ustedes, compatriotas, su veredicto imparcial. Finalmente, en el seno de mi familia, en el sentimiento doloroso de mi esposa y de mis hijos, todavía queda la esperanza de encontrar
otra fórmula de entendimiento que puede abrir las puertas para la liberación de Ricardo, a quien le envío hasta donde se encuentre el amor